Días a todos los presentes. En esta ocasión tengo la oportunidad y el placer de tener aquí a mi compañero Ledesma para los efectos de que vamos a dar una investigación pormenorizada pues, de la figura jurídica de la Fundación de Interés Privado, ¿verdad? Independientemente de que no sean de las sociedades incluidas dentro de las sociedades mercantiles como tal. Pero como por ser un vehículo de planificación patrimonial y de sucesión para los efectos de excluir la jurisdicción ordinaria para los efectos de la sucesión testamentaria, pues también como un traje a la medida para los póstumos clientes que quieren que pues se administre económicamente la disposición de sus activos. Lo cual el joven José Luis Acosta Ledesma pues comenzará dando el marco legal introductorio para tal efecto. Claro que sí, buenas tardes a todos, en especial a la profesora Marlene. Y bueno, nos toca hablar esta vez sobre las fundaciones de interés privado, una figura jurídica muy atractiva para lo que vendría siendo la banca privada. Y bueno, vamos a dar un leve marco introductorio como premisa la historia de las fundaciones de interés privado. A finales de los años 30, la comunidad suiza, vislumbrando la crisis política mundial que estaba por surgir, creó mecanismos necesarios para establecer un ambiente seguro encaminado a atraer la banca privada internacional. La cercanía del del Principado de Liechtenstein en Suiza dio lugar a que tuviese participación activa a la tarea de la propuesta de la comunidad suiza sobre la aprobación de leyes que darían la creación de tres entidades, las cuales permitirían a las personas naturales delegar la administración de sus bienes, la de los terceros, sin tener que revelar sus identidades o a ninguna autoridad gubernamental y con un grado de confidencialidad muy hermético. De estas tres figuras se destacaron principalmente la de la Fundación de Interés Privado. Entonces, vayamos esta vez a nuestra legislación. La Fundación de Interés Privado panameña. Cuando se nos hace mención de la figura de la Fundación de Interés Privado panameña, automáticamente pensamos en aquellas instituciones sin fines de lucro, que persiguen exclusivamente propósitos caritativos y de bienestar social. Vale. La Fundación de Interés Privado, no obstante, no guarda ninguna relación con las fundaciones tradicionales. Más allá de la palabra fundación, la estructura de una fundación está inspirada en la figura jurídica del fideicomiso, pero tomando en cuenta la figura jurídica de la sociedad anónima, que le permite aventajar y tomar los aspectos más importantes de cada una de estas dos figuras jurídicas. Simple y llanamente, la fundación viene a constituir un híbrido entre el fideicomiso y una sociedad anónima, que reúne las mejores características. Entonces, creo que con tres palabras podríamos describir los beneficios que ofrece una fundación de interés privado. A cualquier inversionista, estas serían la confidencialidad, la protección y el control. ¿Por qué? La confidencialidad, debido a que la fundación permite efectuar transacciones e inversiones y distribuir los beneficios que estos generan con un grado de hermetismo y superior al que puede cualquier otro vehículo de inversión. Entonces, protección, porque la legislación panameña que crea las fundaciones le confiere a la fundación excelente mecanismo de resguardo contra reclamaciones ante terceros. Y finalmente, control, porque su flexibilidad permite de forma que su gestor pueda disponer de la administración y el funcionamiento de cada uno de sus bienes. Entonces,
vámonos al marco legal. La fundación de interés privado obtiene su reconocimiento jurídico mediante la Ley 25 del 12 de junio de 1995, la cual complementa la ley del decreto ejecutivo número 417 del 8 de agosto de 1995. Es este decreto el que creó la Dirección General del Registro Público, la sección de las fundaciones de interés privado, y se reglamenta la inscripción y la constitución y la modificación y la extinción de este ente legal. La naturaleza jurídica de la fundación de interés privado, ¿qué podemos hablar de ella? Digo, la ley no ofrece una definición clara de qué es una fundación de interés privado, pero del conjunto de sus normas deriva que es un ente legal con existencia propia y capacidad para ser sujeto a derechos y contraer obligaciones, que nace de la vida jurídica por ficción de la ley, con la adopción de un documento constitutivo, el cual todos conocemos bajo el nombre acta fundacional, por o representación de un fundador y su posterior inscripción al Registro Público de Panamá, a fin de que su órgano de administración, que vendría siendo el Consejo Fundacional, disponga el patrimonio que adquiere la fundación, ya que el fundador o de terceros, conforme a los parámetros que se establezcan en el documento constitutivo u otro carácter privado, el reglamento es el provecho de las personas que van a ser los beneficiarios de la fundación. Entonces, los elementos esenciales de las fundaciones de interés privado. Interesante. El modo de constitución de la fundación se hace mediante un documento privado cuya firma se autentica ante notario o directamente ante el notario del lugar de su constitución. Persona jurídica. La persona jurídica se adquiere con la inscripción del acta fundación en el registro público sin necesidad de autorización legal o administrativa. El patrimonio de la fundación. Bueno, la fundación puede adquirir por parte del fundador o de tercero cualquier clase de bienes o activos, incluso pasivos, contraer obligaciones y ser parte activa o pasiva en procesos judiciales de todo orden. El patrimonio puede estar destinado a cualquier fin del fundador, ya sea por el creador de la fundación o por cualquier otra persona. El origen de los fondos patrimoniales de la fundación puede ser producto de cualquier actividad lícita y estar constituido de bienes de cualquier naturaleza a través de cualquier documento público o privado. La transferencia de bienes inmuebles se ajusta a las normas de transmisión de ese tipo de bienes. La transferencia de un bien o activo es irrevocable, salvo que en el acto de la transferencia conste lo contrario. Entonces, para el proceso de inscripción del acta fundacional al registro público, bueno, conforme a la ley, el artículo 9 de la ley, la inscripción del acta fundacional al registro público le otorga a la fundación personalidad jurídica, sin necesidad de ninguna otra autorización legal o administrativa. La inscripción al registro público constituye además un medio de publicidad frente a terceros. En consecuencia, la fundación podrá adquirir y poseer bienes de todas clases, contraer obligaciones y ser parte en procesos administrativos y judiciales de todo. Las limitaciones del registro público al momento de constituirse la fundación. Bueno, en la práctica jurídica se le tiene más miedo al calificador del registro público que a la propia suegra cuando uno se pelea con su mujer. Y eso es abiertamente ilegal. El registro público de Panamá no es un regulador, no es una superintendencia fiscalizadora, es una simple oficina pública con funcionarios que tienen tiene limitada su actuación a la estricta legalidad, en la cual se inscribe todo ente para adquirir personería jurídica y darse a conocer su existencia
ante terceros. Ese es el principio de publicidad civil, yo creo. Bueno, el registro público en materia de calificación solo está limitado a verificar con su manual de calificación y la normativa vigente que los documentos objetos de inscripción cumplan con los requerimientos de forma y contenido que exige la ley. Fuera de ese radio de acción, incurren conforme a la normática constitucional de la responsabilidad administrativa por extralimitación de su función. Y bueno, Mario, creo que debes ampliar un poquito más con Sí, respecto a los documentos que regulan la Fundación de Interés Privado. tienes toda la razón y sumamente interesante lo que acabaste de decir, y es que las fundaciones de interés privado se regulan y se rigen por el acta fundacional y sus reglamentos, así como las normas especiales que en primera instancia debe ser la ley especial, que es la ley de fundaciones de interés privado, y las reglamentarias que sean aplicables a la ley principal, que es las normas del Código de Comercio sobre sociedades comerciales. Sin embargo, conforme a las reglas hermenéuticas jurídicas, se debería aplicar en primera instancia pues la ley que regula la fundación de interés privado, porque en la propia normativa se excluye, ¿verdad?, que sean aplicables las normas del Código Civil. A propósito de la responsabilidad limitada y patrimonio separado, eh, para todos los efectos, la fundación constituye un patrimonio separado de los bienes personales del fundador, los cuales no pueden ser secuestrados o embargados, ni el objeto de la acción o medida cautelar, excepto por aquellas obligaciones que sean con ocasión a la ejecución de los fines u objetivos de la fundación, ¿verdad? O por daños y perjuicios que sean en relación o tengan un nexo de causalidad respecto a las actuaciones internas de la fundación de interés privado. No es que por el solo hecho de yo colocar o disponer mis activos o mi patrimonio a una fundación de interés privado, las mismas van a estar exentas de secuestros o embargos o medidas que el Ministerio Público pueda realizar respecto a un análisis de investigación sobre los documentos corporativos, a igual de que tampoco estén exentas a estar constantemente enviando a la unidad de análisis financiero los documentos de debida diligencia. No están exentas. Eh, y el fin y el objetivo de la fundación de interés privado eh, puede ser hasta no tener fines. Lo interesante de ese instrumento jurídico es que la fundación de interés privado se debe colocar un fin, es correcto, en el acta constitutiva. Sin embargo, puede tener no un fin, o puede tener realmente cualquier fin que el fundador a bien tenga, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pues se usa para estructurar patrimonios, se utiliza como, como un mecanismo de administración patrimonial para disponer de un patrimonio de manera ordenada a favor de un tercero. También se utiliza para evitar esa jurisdicción ordinaria lenta y excesiva para la sucesión, ¿verdad?, patrimonial o la planificación patrimonial de un individuo. Hay un tema. La licenciada Marlenis mencionó en clases pasadas que las fundaciones de interés privado no pueden constituirse para perseguir ánimo de lucro. En eso ella tiene razón. Sin embargo, las fundaciones de interés privado sí pueden obtener el lucro perseguido por una sociedad anónima y puede inclusive conectarse o crearse con la misma a fin de cesionar los bienes y el patrimonio de una sociedad a una fundación de interés privado, ya que el artículo 3 de la ley menciona que se pueden llevar a cabo actividades mercantiles en forma no habitual o ejercer derechos de títulos representativos del capital de una sociedad que integre el patrimonio de una fundación. Esto es, que el certificado de acción, ya sea el portador o ya sea nominativa, al portador en el caso en el cual el agente residente está inscrito en la sala cuarta para ser tenedor de las acciones al portador, ¿verdad? Sea ese certificado de acción incluido exclusivamente a los fines de la fundación, ¿verdad? Eh, inclusive, inclusive, nada impide, y eso lo dijo José Luis,
que la fundación se constituya para lograr objetivos benéficos o filantrópicos sin que se parezca a una asociación sin fines de lucro, porque esta tiene el carácter de ser una ONG ajeno a los intereses privados o personales. Es muy interesante esta figura jurídica mencionada por José Luis, toda vez que la Fundación de Interés Privado tiene una gran diferencia, o se hace mucho, él mencionó que tiene una relación de identidad con el fideicomiso, y eso es correcto, lo que dijo el colega José Luis, y encima a una sociedad anónima. Pero hay ciertas diferencias entre una fundación de interés privado y un fideicomiso. La fundación es un ente jurídico, el fideicomiso no lo es, ¿ya? Un fideicomiso es un instrumento igual que la fundación de interés privado, sin embargo, este no tiene personalidad jurídica, o por lo menos no hay una capacidad para adquirir derechos o obligaciones. En la fundación hay órganos de administración y fiscalización, y en el fideicomiso solo está el fiduciario, y el fiduciario puede ser unívoco o sucesivo. El fideicomiso, hay que acordarnos que el fideicomiso es un contrato en virtud del cual una persona denominada fideicomitente acuerda transferir la propiedad de sus bienes a un fiduciario para que él pueda disponer según las condiciones o las cláusulas pactadas para los efectos de los beneficiarios, de los cuales puede encontrarse el propio fideicomitente. Y el fideicomitente, en consecuencia, cede los derechos reales de la propiedad y el control de los bienes dados en fideicomiso a ese fiduciario. De ahí que quien intervenga en la relación jurídica para cumplir el objeto del fideicomiso son totalmente distintas. La fundación no es onerosa y el fideicomiso sí. Yo te puedo cobrar por el solo hecho de administrar el fideicomiso. Y ocurre bastante como dijo José Luis muy acertadamente, con la banca privada. El fideicomiso suele ser oneroso porque el fiduciario se le debe pagar. Por lo tanto, la fundación de interés privado en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría, no suelen representar costos para la prestación de sus servicios. Y bueno, con la sociedad anónima. La sociedad anónima es un ente mercantil, por excelencia, la fundación no. La sociedad es un vehículo de inversión patrimonial a través de dividendos y participación de ganancias para ser repartida entre los socios. La fundación simplemente es un vehículo de planificación patrimonial, ya que el fundador desprende y desafecta el derecho real de propiedad sobre los bienes al momento de traspasarlo al ente jurídico. Y el manejo de los fondos intrasocietarios en la sociedad se realiza por decisiones mayoritarias de la asamblea de accionistas a través de una notificación previa pasesional. Bueno, la fundación de interés privado, en cuanto a su constitución, deben tener ciertos requisitos como el nombre de la fundación, el patrimonio inicial, los fines, ¿verdad? La forma de designar los beneficiarios, que tiene también ciertos matices relativos a la sociedad. Ok, el licenciado José Luis y yo pudimos por lo menos convenir en dos cosas. En que primero una cosa es el método por el cual se constituye una fundación y otra cosa son las modalidades por las cuales se puede constituir una fundación de interés privado. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, José Luis y yo pudimos convenir en que primero se puede hacer mediante un documento privado. El cliente viene a nuestro despacho y en nuestro despacho nosotros suscribimos o hacemos el borrador de la fundación de interés privado, que es el acta fundacional, ¿verdad? Y lo llevamos ante el notario para solicitar la extensión del protocolo de escritura pública. La otra es que nosotros vayamos con el fundador y en caso de que hable inglés o hable otro idioma, pues venir con el traductor o intérprete autorizado y constituir directamente ante el notario del lugar de la constitución donde se hizo la fundación de interés privado. A manera de ejemplo, si se hace en calle 50, pues tendríamos que ir a cualquiera de los circuitos notariales cerca de la circunscripción notarial. Ok, la fundación de interés privado, como dijo José Luis, es muy interesante porque la fundación de interés privado puede tener efectos jurídicos desde el momento de la creación de la fundación o después de que muera el fundador.
¿verdad? Y después de la muerte del fundador no se requiere las formalidades para el otorgamiento del testamento, ¿ya? Ok, ahora, usted, licenciada Marlene, sabrá que todo documento constitutivo tiene que tener formalidades, que fue lo que dijo José Luis. Bueno, sin embargo, simplemente quiero hacer la diferencia entre qué es protocolizar una escritura pública y qué es otorgar una escritura pública. ¿Ok? Protocolizar es la gestión de protocolo, es la simple entrega de un documento ante un notario para que lo conserve. Y el notario expide esa escritura en la que deja constancia de la consignación del documento. Otorgar una escritura pública es la comparecencia de un particular ante notario, particular que se ve involucrado en el acto jurídico que se ejecuta ante él para su perfeccionamiento con el otorgamiento y la suscripción de la misma. Eh, lo cual, el acta fundacional ha de ser previamente protocolizada en una notaría, lo cual el documento privado se perfecciona con la protocolización del documento. Y esto es que yo voy caminando con el acta fundacional, o sea, el documento privado refrendado por el abogado, eh, por el fundador, para que el notario extienda la escritura pública. Y la otra modalidad es constituir el acta fundacional directamente ante el notario. Lo que nosotros recomendamos, José Luis y yo, es que para que sea sencillo y expedito el proceso de constitución de la fundación, es mejor ajustar a las preferencias objetivas del fundador en cuanto a su fin y objetivo de planificación y administración patrimonial en un documento privado en la cual nos autoriza a nosotros como agentes residentes y comparecer para protocolizar el acta. Bueno, ese acta lo va a conceptualizar mi amigo José Luis con mayores detalles. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre lo que... Una de que estas ventajas fiscales... ¿Qué fue eso? Antes de comenzar a hablar con respecto al acta fundacional, creo que deberíamos mencionar algunas estructuras básicas de la fundación. Y las más básicas vendrían siendo tres. Creo que son cuatro, pero la cuarta es opcional. Las tres son el fundador, el consejo fundacional y los beneficiarios. La cuarta, como la mencioné, que es una figura opcional, vendría siendo el protector. Pero antes de profundizar sobre cada uno de esos aspectos, vamos a hablar de lo que vendría siendo el acta fundacional, que vendría siendo prácticamente lo que es para las sociedades anónimas, para la sociedad de responsabilidad limitada, un pacto social. Un pacto que es un documento que contiene las disposiciones legales que regirán el funcionamiento de la fundación, las facultades que tendrán cada uno de los distintos órganos que mencioné antes en la fundación y la forma en que los mismos deberán aprobar sus acuerdos y la forma que se deben elegir los miembros y los periodos que serán en dichas elecciones y en otros tipos de temas. Ok, este documento, como todos lo sabemos, debe ser protocolizado e inscrito en el registro público para que la fundación adquiera su debida personalidad jurídica. Como también es necesario la identidad de los miembros del consejo, que debe ser incluida dentro del acta fundacional. Ok, dentro del mismo acta vamos a ir desmarañándolo poquito a poco cada una de las partes, que son elementos esenciales para que los funcionarios del registro público no nos tiren esa escritura para atrás. Ok, debe tener, nuestra acta fundacional o pacto debe tener un nombre de la fundación, que puede ser expresado en cualquier idioma, siempre que sea distinto a cualquier otro nombre que se encuentre registrado actualmente dentro de la base de datos del registro público. El patrimonio de la fundación puede estar constituido para cualquier bien o activo, material, inmaterial, dinero, bienes y raíces, de valores o derechos. No hay que listarlo o identificarlo, precisar su valoración. Solo consigamos que el patrimonio de la fundación no debería ser inferior a los $10,000. Y es la mayoría, es la cantidad específica que usan la mayoría
de los agentes residentes al momento de recomendar la constitución de las fundaciones de interés privado. Entonces, en materia de traspaso, las transferencias se hacen de conformidad con las formalidades que establece la ley. Los bienes usualmente se listan en el reglamento. Contabilidad, inventario de activos y libre movimiento patrimonial. La ley no los exige. Sin embargo, para mi persona y Mario, consideramos que debe aplicar un sistema ordenador que permita constar el patrimonio de la fundación y su manejo. Y esto se está aplicando poco a poco con la ley de Conoce a tu cliente, actualmente vigente en Panamá. La designación de los miembros del Consejo Fundacional. Se debe hacer mención de que, al igual que la sociedad anónima, no debe ser menos de 3. Debe contar con un presidente, con un secretario y los demás miembros del Consejo Fundacional. Por ahora no he visto tesoreros en fundación. Se debe hacer mención a lo que vendría siendo la existencia del órgano de administración, con el que administre y disponga del patrimonio, los activos del ente legal y el órgano que disponga y dirija por el fundador o por la persona que delega esta facultad. El domicilio fundacional. Bueno, el domicilio es de la jurisdicción de Constitución, ¿no? Sin embargo, también su sede social estará en la jurisdicción donde residen los miembros de los consejos de la fundación, donde se celebran las reuniones. No es obligatorio contar con una sede social o mantener oficina. El agente residente es sumamente importante. La fundación usual, el agente residente es actuar como pagador al físico panameño de la tasa anual, ¿no? Del mantenimiento de la fundación, que para conservar la vigencia del ente legal y servir de intermediario entre la fundación, fundador y el consejo fundacional. El agente residente no tiene atribuciones, no es apoderado ni representante legal. Él carece de facultad para obligarlo o para comprometerlo. Objetos y fines de la fundación. Bueno, puede establecerse de cualquier forma, ya que la ley no obliga una precisión específica. Si muy bien la fundación no puede perseguir ánimo de lucro o la relación de actos de comercio, hay que recordar que la norma sí abre un compás, y eso fue lo que mencionó mi colega hace un momento, en la cual sí se puede tener como objeto la inversión de valores, la tenencia de acciones de otra sociedad, la adquisición de inmuebles, la constitución de depósitos bancarios o la obtención de financiamientos cuando el consejo le estime necesario para la conversión del patrimonio de la fundación o también del incremento de los pasivos del mismo a favor del beneficiario principal o secundario. Es importante esto porque dentro de la actividad comercial, específicamente de la experiencia que he tenido dentro de la firma, se han presentado casos en los cuales una fundación de interés privado es parte de un segmento de accionistas de una sociedad. Por lo tanto, sí se puede hacer énfasis en que una fundación puede estar sujeta a ser tenedora de acciones. Oh, Mario, quedan 2 minutos nada más para que finalicen. Ok. Bueno, se habla sobre la enmienda del acta fundacional. Esto vendría siendo lo que las formalidades y requisitos para su modificación. También habla sobre la liquidación, que está suspendida el destino que el consejo deba darle a los activos. Y bueno, y hay que identificar al fundador. ¿Puedes hablarnos, Mario, rapidito el reglamento fundacional? Tienes el micrófono apagado. Vamos a tener que hacer otra sesión, pero rápido. El reglamento es un documento privado firmado por el fundador que tiene normas programáticas, ¿no? Es como una especie como de mandato para el consejo de la fundación como órgano de administración del ente legal. Y puede inclusive tener las normas que tiene un propio testamento, pero
¿verdad? Como manifestación de última voluntad. El reglamento tiene cuáles son los bienes que se van a traspasar al fundador, de la fundación al fundador. Se identifica el nombramiento o el beneficiario, los sucesores, así como la forma en la cual ellos van a ser desplazados. Se identifica un porcentaje de utilidad que lo tiene que hacer un contador público autorizado, los activos de cada beneficiario, cómo se debe entregar cada uno de los activos, cómo se debe liquidar cada uno de esos patrimonios y todas las condiciones que el fundador quiere. El documento de reglamento fundacional no requiere inscripción, pero se puede hacer y él mismo tiene eficacia y validez desde su suscripción. Así que bueno, en la segunda etapa hablaremos